En los micrófonos porque va a quedar todo ahí el programa. Mamá, ¿dónde encuentro la pega? Ay, está en la olla, en la cocina. No, mamá, la pega, el programa radial. Ah, esa la encuentras en Unisabana Radio. Unisabana Radio, Unisabana Medios. Aquí comienza La Pega, el primer programa gastronómico de la Universidad de La Sabana. Te invitamos a conocer la riqueza culinaria de las regiones de nuestro país. La Pega, periodismo en una cucharadita. Bienvenidos al programa La Pega, el primer programa de periodismo gastronómico de la Universidad de La Sabana. Estamos esta semana una vez más con ustedes, muy felices de acompañarlos en todas las actividades que estén haciendo. Y bueno, hoy quiero empezar el programa saludando a nuestra mesa de trabajo. Empecemos por la única mujer. Valeria, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Juan Pablo. Muy contenta de estar una semana más con ustedes y sobre todo porque sé que hoy vamos a aprender muchísimas cosas. Qué bueno, qué bueno. Chef número 1, Diego, ¿cómo está? Y David, ¿cómo está hoy? Bien, Juan Pablo, bien. ¿Y usted cómo está hoy? ¿Cómo están todos? Espero estén muy bien, muy contento de un programa más, estar con ustedes, de seguir aprendiendo de la gastronomía internacional. Nos hemos dado un paseo muy largo por varios continentes. Salimos de Colombia este semestre y pues muy contentos de aprender de esta nueva preparación. Bueno, y mi compañero de Neiva, Juan José, ¿cómo está hoy? Hey Juanpa, ¿cómo vas? No, todo bien, estamos muy bien, estamos dispuestos cada día a aprender más. Muy interesante que cada día podamos aprender nuevas recetas, nuevas culturas y sobre todo este campo gastronómico que es muy importante hoy en día en la sociedad. Entonces muy contento de estar acá acompañándolos de nuevo. Ok, bueno, y el programa de hoy está muy olímpico. Yo diría, podría ser una de Puede ser las la palabra, ¿no? descripciones. Sí, puede ser la palabra. Olímpico, así como de dioses. No sé si ya nuestros oyentes se vayan haciendo una idea. ¿Usted cuál cree que sea, David? ¿Cuál cree que es el país? El país. No sé, pues una pista y yo le voy diciendo, sí. Yo creo que para David es como aburrido el destino, me parece. No, ¿Sí? Sí, yo creo. Yo creo que no tiene tanto sabor, tanto picante como otros destinos de los cuales hemos hablado anteriormente. No, yo creo que cada país tiene su parte, como diría Diego, picante, pero no sé a qué se está refiriendo, la verdad. Ya, pues mejor no digo nada porque la embarro. Bueno, pero bueno, yo quiero dejar a nuestros oyentes con algo de intriga y nos vamos a ir, antes de revelarles el país, nos vamos a ir con la actualidad que nos trae hoy Sofía Matiz. En La Pega, la actualidad gastronómica con Sofía Matiz. Boho Food Market, comida y cultura en un solo lugar. El sábado 7 de septiembre, Boho Food Market abrió sus puertas para el público bogotano en Usaquén. En más de 4.000 metros se reúnen los mejores ingredientes colombianos con diferentes tipos de gastronomía como la cocina italiana, mexicana y asiática. Asimismo, el lugar tiene un espacio dedicado para las artesanías, el diseño, la joyería y la moda. Según sus creadores, Boho Food Market pretende ser un lugar en donde el emprendimiento y los productos locales se unan para dar lo mejor a sus visitantes. Verduras y frutas, el mejor antídoto para dejar de fumar. Según el último estudio realizado por la Universidad de Buffalo en Estados Unidos, se concluyó que los fumadores que tienen una ingesta mayor de frutas y verduras fuman menos cigarrillos al día. La investigación, que estudió a 1.000 fumadores de 25 años por 14 meses, también dedujo que alimentos como la carne, el café y el alcohol producen más ansias y deseo de fumar.
Las legumbres tendrán programa de televisión. El canal El Gourmet estrena su nuevo programa, Hoy Legumbres, una serie enfocada en enseñar recetas novedosas y nutritivas con legumbres. La chef protagonista será Margarita Bernal y el encuentro será todos los lunes a las 5 p.m. por el canal de televisión El Gourmet. Bueno, y esa fue la actualidad que nos trajo Sofía Matiz. Muy interesante para que vayan anotando allí en su proveedor de televisión cuál es el canal del Gourmet. Y bueno, ya La que los dejamos... competencia. La competencia, no, nada de eso, David. Complementan, David. Claro que Son sí. complementarios, son cosas totalmente distintas, David. Bueno, entonces, ya que los hemos dejado con la intriga, yo les quiero resolver la duda a nuestros oyentes. Y el país para el que nos vamos hoy, para el que la universidad muy amablemente nos pagó el tiquete para irnos para allá, también sigue siendo un país europeo, es Grecia. Y bueno, Grecia está estratégicamente ubicada entre Europa, Asia y África y comparte fronteras terrestres al noroeste con Albania, al norte con la República de Macedonia y Bulgaria y al noreste con Turquía. Al este se encuentra el mar Egeo, al oeste el mar Jónico y en el sur el Mediterráneo. Entonces, pues si se dan cuenta es un país que está rodeado de mares y que claramente eso va a influenciar muchísimo su cocina. ¿O qué piensa usted, Diego? Pues Juan Pablo, así es. Todo el tema mediterráneo es importante destacarlo porque es de allí del clima, del suelo, del mar, donde provienen la mayoría de sus ingredientes y de donde han empezado ellos a desarrollar su gastronomía. Cabe destacar que en la cocina mediterránea, pues que abarca más países, no solamente Grecia, este país es primordial en esta porque tiene como ingredientes fundamentales el aceite de oliva, que es muy importante para ellos, las aceitunas, que también pues es como de la familia de las olivas donde se produce el aceite, el vino también es un país muy importante en el tema de vinos, y el tomate también son ingredientes, también es un ingrediente que se ve en muchas de sus preparaciones, acompañado obviamente de diferentes hierbas, como lo pueden ser el orégano, por ejemplo, el orégano griego al orégano tradicional italiano o el mexicano es totalmente diferente, produce otro sabor, y así tienen muchos otros ingredientes, muchas hierbas también aromáticas que han ayudado pues a desarrollar esta gastronomía y le han dado y la han elevado pues a un contexto ya mucho más grande a nivel mundial. Bueno, sí, y aprovechando lo que dice Diego, que toca un poco el tema de lo que viene siendo la cocina mediterránea, vemos que la cocina mediterránea va más a un modo más amplio de vivir. Entonces por eso hablamos del tema de cómo cultivan, lo de la pesca, cómo se preparan los alimentos, y por eso este dato es muy importante, porque la UNESCO declaró a la dieta mediterránea como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en el año 2010. Entonces vemos cómo la cocina mediterránea se vuelve muy importante en el mundo, y aprovechando su característica de tender a gustar por los alimentos frescos, por usar aceite de oliva en las preparaciones, las verduras, los cereales, las frutas. Entonces es muy importante lo que nos puede brindar esta cocina mediterránea. Sí, es que yo creo que ahí también vale la pena resaltar y explicar un poquito que todo el tema de ese clima mediterráneo o de toda esta expresión que se utiliza tanto que a veces no tenemos una clara como idea de qué se trata, es que suele ser que los veranos son largos, secos y ardientes, y los inviernos son más cortos, lluviosos y suaves. Y pues como bien lo mencionaban acá los dos gastrónomos, pues esto es súper propicio y permite que se desarrollen diferentes cultivos, y también ha sido muy reconocida por el tema del trigo, especialmente se realiza una cosecha, incluso ha llegado a poder cultivar también arroz. Así es, Valeria, y algo muy importante también que vale la pena destacar es que hoy en día pues ya sabemos todo el fenómeno de la globalización y bueno, y que hemos tomado tendencias de otros países. Hoy en día la dieta mediterránea, ¿no?, es una tendencia totalmente marcada
a nivel gastronómico y es precisamente esto, es el alimento fresco en su estado más puro, consumirlo. Evidentemente, si uno se come un alimento fresco, un alimento recién sacado, pues es mucho mejor para la salud que uno que ya esté procesado, ¿no? Que ya tenga químicos, conservantes, todo este tipo de productos. Y es una dieta que es básicamente eso, comer fresco, comer mucha ensalada. La dieta mediterránea, pues ya habíamos dicho algunos ingredientes como el tomate, las berenjenas, lo que son también los calabacinis, que también se conocen como zucchini, también no sé si todos lo conocen de esa manera, y que son ingredientes que son muy frescos y que ayudan a una dieta muy sana. Entonces eso siempre, la dieta mediterránea va de la mano con una dieta muy sana. Entonces pues es una tendencia que ahorita se está marcando mucho y se está dando mucho aquí en nuestro país sobre todo, y yo creo que es una relación bien importante de hacer, que Colombia ha tomado, acá en Bogotá específicamente, ha tomado como esa tendencia, esa moda que está ahora de comer ensalada, de comer ligero, de comer fit, que llaman también. Entonces viene también de eso, ¿no? Quien quiera estar en una dieta buena para perder peso, para normalizar su organismo, la dieta mediterránea es muy buena. Obviamente con sus debidas restricciones de no exceder ciertos productos, pero es muy buena, es muy recomendada. Y antes, bueno, de meternos ya en el tema del programa y en el ingrediente y en la preparación, mejor dicho, que teníamos preparada para hoy, a mí me gustaría también resaltar que Grecia es una de las cunas de la civilización occidental. Muchísimas de pues ya vimos una de las manifestaciones de la cultura, sabemos que es su cocina, pero bueno, sabemos que aquí también nació pues la filosofía, las matemáticas, salieron muchísimos filósofos que hablaron de cosas que usamos todavía hoy, que son el teorema de Pitágoras. Y pues muchísimas cosas, muchísimo bagaje cultural en cuanto a su cosmología, ¿no? Que pues desgraciadamente se perdieron muchísimas de las obras de arte que existían de la época antigua, donde todavía se tenía una visión no monoteísta, sino politeísta. Ahorita en vacaciones estaba leyendo un libro de historia del arte y leía que muchas de las esculturas griegas solo se conservan las réplicas romanas, porque cuando los romanos entraron, como ustedes saben, tomaron muchísimas de la influencia griega para sus dioses, les cambiaron los nombres, básicamente eso fue lo que hicieron, o sea, cambiaron los nombres de los dioses para el nombre de los planetas, y ellos hicieron réplicas de esas estatuas de los dioses, y resulta que cuando llegaron las peregrinaciones cristianas y católicas, pues obviamente se consideraba como paganismo todo este cuento del politeísmo, y pues básicamente destruyeron todas las esculturas que quedaban, y que pues decía el libro que yo leí, no se compara nada con las réplicas romanas, porque las réplicas, pues las originales, las griegas, eran muchísimo más grandes, eran como decir, muchísimo más altas que un árbol, y pues las romanas son más pequeñas, entonces no se comparan como el nivel de detalle, el nivel de artesanía que tenían los griegos a la hora de ver el arte, porque también ellos tenían como una visión del cuerpo humano también muy dada a la perfección, ¿no? No, sí, y pues a eso voy con lo que dice Juanpa, porque pues los griegos se caracterizaron mucho por ese arte que alcanzó una perfección inigualable, ¿no? Entonces por esta razón vemos como sus figuras esbeltas en donde mostraban el cuerpo humano, ¿no? En donde ellos esculpieron héroes, divinidades e incluso humanos, y pues era casi como un equilibrio entre la proporción y la belleza, ¿no? Entonces pues esto es muy característico de los griegos, además de que se destacaron en todo ámbito, incluso en la literatura, cuando recordamos un poco lo de la Ilíada de Homero, sí, que es muy importante, y que a partir de esa Ilíada pues fueron llevadas al cine y a la televisión, y pues los filósofos como Platón, Sócrates y todos estos que dieron un aporte muy importante en la filosofía y las ciencias, ¿no?
Entonces es muy importante lo que nos aporta Grecia en este ámbito. Sí, es bien importante el legado cultural que nos dejan los griegos, el teatro también. Pues fue Que ahí. empieza con la comedia, con la tragedia, Con y la luego se tragedia. desarrolla Ujú, la parte de la comedia con esas fiestas dionísicas, ujú. que pues se hacían en honor a los dioses. Incluso toda esta influencia permeó tanto en esta civilización que para ellos pues aportaron algo que se llamaba la polis, que es como toda esa parte también política que actualmente nosotros hemos estudiado y siempre la vamos a estudiar desde la parte de ellos, en la que nos hablaban también de esos diferentes lugares en los que los seres humanos se desarrollaban, ya fuera una plaza pública, la parte privada que hacía referencia como a sus hogares, a sus cuevas, incluso hasta la parte íntima, que ellos lograron llegar a darnos toda esa aproximación a lo que es el ser humano. Y para ellos, en esta polis, ellos consideraban que las únicas personas que no necesitaban de esto eran los dioses. Entonces siempre iban a estar ahí presentes para ellos. Y obviamente se encontraban por fuera de ella las bestias, que ellos también consideraban que eran estos seres mitológicos, pues que ellos representaban en todo, en cíclopes. cada una de sus pinturas estaban ahí presentes. Entonces, pues los dioses prácticamente que impulsaban todo este desarrollo que ellos tuvieron. Claro, además que no podemos olvidar también eso que nos decía Valeria, es muy importante, la democracia, el primer intento de democracia que se hizo, pues era una democracia muchísimo más reservada para pues personas viejas, hombres exclusivamente, no se hablaba de mujeres en democracia, pero bueno, fue donde nació pues este modelo que nos rige casi a todos los países del mundo. Y que, bueno, que es muy importante tener en cuenta eso. Y pues alguna otra cosa que me gustaría agregar es que ellos sí, eso de los dioses era muy importante, era algo demasiado importante en la época antigua. Y lo curioso, lo que a mí más curioso me parece es que los dioses para ellos eran como, tenían formas humanas. Eran humanos y cometen los mismos errores que los humanos. Entonces no se tenía como una visión de perfección de los dioses. Porque pues eran humanoides, por decirlo de alguna manera, y pues que además se sabe que pues la Ilíada, esta guerra de la Ilíada que se narra en la Ilíada, es una guerra de dioses más que de humanos. No es una guerra entre humanos, sino que unos dioses estaban tenían enemistades entre ellos y pusieron a los humanos a pelear por ellos. Entonces es bien interesante como esa y cómo ha cambiado esa idea del dios, ¿no? Como que ahorita es la perfección, todo lo que no es, todo lo que está bien, y los dioses griegos eran bastante diferentes. Lo que ellos veían, sí, eso me parece que es uno de los temas más interesantes de ver en esa explicación que ellos daban. Y por ejemplo, encontramos que esos elementos que ellos tenían cotidianos, como es el monte Olimpo, que mide 2.911 metros, ellos lo utilizaban también como el lugar en el que pues obviamente vivían sus dioses, que es el monte más alto que hay en el país. Sí, y recordando también, pues ahora que lo recuerdo muy bien, que es que pues destacamos los griegos como politeístas, ¿no? Porque pues creían en muchos dioses, en comparación a cómo en la actualidad pues ya se daba una tendencia monoteísta, ¿no? En la que pues tendemos a creer en un dios, y cómo ha evolucionado esta creencia en torno a los dioses, que es muy importante. Bueno, sí me parece muy interesante que nuestros oyentes, yo sé que a mucha gente le parece muy interesante el tema de los dioses griegos. Yo quería Pero decir algo. A David, ¿cuál era el dios que más le gustaba? ¿El de la fiesta? a Dionisio. Ese era el suyo, sí, el favorito. Sí, pues. O el dios pues, Baco, el dios Baco de los es romanos. que yo creo que yo era ese dios en mi antigua vida. Menos mal se lo ¿Quién creen. lo baja ahora de Dios? Oye, hablando de fiestas y dioses y todo el cuento, miren que curiosamente hay un sitio turístico allá en Grecia, no he tenido la oportunidad de ir, pero pues eso de que uno ve en diferentes páginas, plataformas o con amigos Vamos o más que tardecito. viajan, ¿cómo? Vamos Más tardecito, sí señor. Nos largamos del hotel. Sí. Esos sitios que dicen son mágicos y que son muy, muy bonitos de conocer. Hay una isla en Grecia, en la parte del sur, que se llama Mykonos. No sé si la hayan escuchado. Sí, es un sitio, mejor dicho, paradisíaco. Perfecto para dioses como acá el hombre presente. que hace años bajaba el Sí, señor yo Dionisio. ya conocía el lugar.
Yo los puedo guiar si quieren. ¿Y qué tiene de atractivo, Diego? Bueno, las playas es su primer atractivo. Las playas, el mar, pues, todo el complejo turístico que hay, la ciudad, no ciudad propiamente, pero digamos que la arquitectura, que es algo que no mencionamos, que también es muy importante, todo el tema de las ruinas, todo el tema clásico de estas edificaciones que tenían, no en vano, pues los ejemplos, el Partenón, El Partenón. que pues es uno de los emblemas de Grecia, construido años 450 años antes de Cristo. También pues está en esta parte de la isla, que pues es uno de sus atractivos, ¿no? Y también pues ya más a nivel no turista sí, pero más digámoslo juvenil, es un sitio muy importante para la música. Entonces muchos conciertos, mucha vida nocturna, fiestas. Por ejemplo, anualmente se hace un festival en Mykonos donde muchos DJs van a estas islas y pues hacen su concierto y mucha gente pues va, visitantes, y disfrutan de esto, ¿no? Entonces todo el turismo desarrollado a través de, pues, de la música y de los conciertos en este caso. Sí, es un país, vale aclarar que es muy, muy, muy turístico, ¿no? Sobre todo Mykonos, Santorini, pues muchos lugares que pues porque su arquitectura y es muy como le llaman ahorita, Instagram worthy, o sea, como de sacarse fotos para subir, pues porque ahorita se ve mucho ese fenómeno. Pero bueno, ya volviendo otra vez a lo que nos ocupa, que es la gastronomía, a mí me gustaría pedirle el favor a David que nos introdujera la preparación del día de hoy. David, por favor. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una preparación muy importante en Grecia, que es de origen árabe, pero que internacionalmente pues se conoce más la preparación del país del que hemos estado hablando. Bueno, pues básicamente para hablar como para dummies, para personas como yo que no entendemos muy bien la cocina, ¿cómo se diría? La musaca. Sí, señor. Se compara mucho con la lasaña en el sentido de que su preparación va por capas y en donde sus ingredientes principales es la carne de cordero, las berenjenas, el tomate y pues lo que le agregan para mejorar su sabor, como la cebolla, el perejil, el orégano. Hay unas preparaciones que veo que le aplican o le agregan más bien canela, pero pues creo que eso es algo más adicional de lo tradicional. Y muy importante el aceite de oliva en la preparación. Ok, bueno, me gustó mucho esa introducción, muchas gracias, David. Antes de que ya hablemos más a profundidad con nuestros gastrónomos expertos, vamos a escuchar lo que la gente pensó que es la musaca. Entonces vamos a ver qué nos trae David también en Voces y Sabores. Pues yo creo que la musaca es un tipo de salsa espesa, no sé, se me hace que es como el reemplazo que uno usaría ¿para qué? ¿Para el guacamole? No tengo la más remota idea, me suena como a la música dicha por un disléxico. No sé, yo creería que es algo como una torta de auyama, podría ser, pues auyama, musaca. La musaca, y se escribe mou-saka con doble S y K, es como una lasaña de berenjena. Son unas berenjenas que vienen en trocitos con mucho queso, con tomate. Puede ser como un tipo de ensalada que tiene como, sí, distintos ingredientes. O si no, un tipo de arroz pero con vegetales. Una musaca es como un pastelito Gloria de por allá lejos, de Asia, Medio Oriente, yo no sé, por allá lejos. Bueno, ya sabemos, pues musaca, un ¿no? poquito había un poco de todo, ¿no? Unos que se acercaron, una que conocía muy bien la preparación, otros que ni idea, pero pues también
yo debo dar a entender también que estas personas, si no sabían, yo les dije que por favor dijeran qué era lo que se les venía a la cabeza. O sea, no, entonces ellos imaginaban pues qué podía hacer con respecto al nombre, cómo se escucha. Además ustedes saben que nosotros pues muchas veces no salimos de lo que vemos, lo que pasa por nuestros ojos. Entonces esa es la oportunidad para que esas personas y nosotros y los que nos escuchen aprendamos qué es la musaca. Bueno, ya saben oyentes, musaca es música deletreada por un disléxico. Muchas gracias por escucharnos. No, mentiras. Pero un poco de humor en la pega está sí, muy bien. sí, no, Pues está súper bien. Auyama también, ¿no? Una crema de auyama. Sí, imagínense. Ah, no, o un pastel Gloria. Pastel Gloria. De lejos, sí. Pasaron de una entrada, les faltó decir que era un cóctel. Sí. Pero también hablaron de guacamole. Plato fuerte. Y pues me acordé de mí. Ah, sí. Pero ¿no? había una entrevistada que sí supo. Sí, Incluso, sabía muy bien. Lo más probable es que haya viajado hasta allá. Sí, no, incluso deletrió muy bien la... Exacto, fue muy bien, o sea, deletreó el nombre de la preparación y todo. Le faltó decirlo en griego, Sí, básicamente. sí, le faltó que nos mandara, bueno, y se escribe Era así, sí, alfa, perfecto. omega. Sí. Bueno, muchachos, y como siempre, hace rato no les traía datos cocteleros para el viernes, pero bueno, hoy sí les traje. Esta receta es una antigua receta que se preparaba hace siglos, hacia el año 1200 más o menos. Era un plato muy similar a uno que se le llamaba mamuma, perdónenme, mamuma, y aunque lo cocinaban los griegos no incluía berenjena. De hecho, la berenjena fue introducida por los árabes en Grecia. Entonces por eso dicen que es de origen árabe, porque las berenjenas fueron pues introducidas en Grecia pues por todas estas migraciones de los árabes, y pues de allí pues se expandió por toda Europa. Bueno, la musaca yo creo que ya la describió David de la mejor manera. Es como una lasaña básicamente. Hay que agregar que tiene cordero en su preparación, a diferencia de una preparación tradicional con res o con cerdo, pues tiene cordero. El cordero hay que decir que es uno de sus principales ingredientes en cuanto a proteínas. Ellos consumen mucho cordero y no en vano también tienen toda la producción de lácteos, o más bien de quesos, proviene pues de ese animal, ¿no? De la cabra también. Los quesos de cabra, el queso feta, no sé si lo han escuchado. Sí. El yogur griego, que también hoy está muy de moda, que también es proveniente de este país, que es sin azúcar, hay que decirlo también. Yo creo que ahí es bueno como hacer un paréntesis, ya que Diego mencionaba esa importancia. Esto se debe por el terreno, ¿no? O sea, es muy complicado que que pueda desarrollarse, que las vacas estén prácticamente en este terreno, sino que es más propenso Apto para para que las- esté, y más apto, como decía David, gracias ahí David, para las cabras y ovejas, las cuales se trasladan en verano a la parte de las montañas. Entonces por eso también es Por tan eso, importante. así es, Valeria. Entonces todo esto ha llevado a que su gastronomía se desarrollara de esta manera. Entonces la musaca, retomando, pues es básicamente la lasaña, se hace con berenjenas, con calabacín también, unos le agregan papa, hongos, champiñones, y su diferencia es que estaba con cordero. La carne de cordero, pues quienes hayamos tenido la oportunidad de probarla, tiene un sabor un poco más fuerte, tiene un sabor, a mí personalmente me agrada mucho. Es muy rica, y también en su preparación tiene la salsa, que es como una salsa boloñesa, que se hace también con los mismos ingredientes, parecida a la boloñesa tradicional italiana, que es con tomate, zanahoria, cebolla, ajo. Esta también tiene todos estos ingredientes, pero pues lleva el cordero, y se hace igualmente con las capas de carne, de salsa, en vez de la pasta pues están las laminitas de berenjena o de calabacín, y el queso, el queso también hay que destacar que es un queso que no es graso, es un queso semimagro o magro, que no tiene tanto contenido de grasa, y no es como el mozzarella, que por ejemplo se estira harto, que lo tenemos acá tan presente, sino más bien es un queso estilo campesino, un estilo casero, que se desborona. Okay. Así es el queso feta, por Como ejemplo. una cuajada Más o menos como una cuajada, exactamente. El queso feta acá
poniéndolo en términos colombianos, coloquiales, es como un queso Porque, pues, campesino, cuajada, así, más o menos. igual tiene un sabor muy distinto, ¿no? También. Totalmente, totalmente. También hay que tener en cuenta que pues eso que nos decía Diego, de que es la misma preparación, también tiene mucho que ver con lo que decíamos antes, de que el Imperio Romano absorbió a Grecia y tomó todos los elementos de su cultura, ¿no? No solo sus dioses, sino también pues las preparaciones. Son vecinos también, hay que Exacto, decirlo. también. Su proximidad Ya que hace que- Diego nombrar el queso feta hace parte de los 20 quesos que tienen denominación de origen, que son griegos. Entonces, increíble, ¿no? O sea, son muchísimos quesos. Aquí en Colombia tenemos un queso con... con denominación de origen, el queso denominación. paipa. Solo uno. Solo Ok. uno. Allá Y- tienen 20 aproximadamente. Imagínense, y el sabor es algo muy, muy rico, es especial para las ensaladas. Si quieren, digamos que a veces la gente cuando quiere comerse una ensaladita que no sea solo verdura, solo esto, le agrega algo de quesito y es un queso con buena cantidad de proteína, es un queso, lo que les decía, no es un queso graso, es un queso que tiene muchas propiedades para una persona que se está cuidando. Y es muy bueno, tiene muy buenos aportes al organismo. Que también combina muy bien con la rúgula y con el vinagre balsámico, ¿no? O también una reducción de vinagre balsámico queda bueno. Y no solamente eso, el tema de los quesos, por ejemplo, los aceites de oliva también son muy, muy característicos en la gastronomía griega. Yo no sé si ustedes sabían la diferencia entre aceites de primera, de segunda prensa. No sé si saben más o menos de qué se trata. Ellos utilizan el aceite de oliva. Bueno, ustedes saben que el aceite de oliva es grasa, ¿no? Sí. Es una grasa vegetal, de origen vegetal, que nuestro organismo lo absorbe cuando el aceite está a cierta temperatura. Después de cierta temperatura, el aceite de oliva deja de tener esas propiedades benéficas para nuestro organismo, Se vuelve una grasa saturada. Ujú, ujú. Exactamente. Entonces, el aceite de primera prensa es un aceite que comúnmente se utiliza para cocinar, para hacer, no sé, pechuga a la plancha, algún tipo de ensaladita, algún tipo de preparación que sí necesite temperatura. Y el de segunda prensa es el más refinado y es el mejor para el organismo. Es ideal para las ensaladas, por ejemplo, para consumirlo ahí mismo con un pan, con una verdura, con un queso. Es muy bueno. Y ese aceite es bueno no llevarlo a más de 70-75 grados porque pierde sus propiedades. Entonces hay que tener mucho cuidado con los aceites. Los griegos son especialistas en estos tipos de aceites que utilizan para todas sus preparaciones. Qué buen dato ese, porque yo creo que muchas personas compran el aceite, no se fijan en esto y de pronto no están recibiendo todos esos beneficios. Y obviamente, Es un error obviamente el aceite, el aceite de oliva, utilizarlo para lo que sea. Sí, para lo que sea. Y Pensando que es bueno. que es Eso más es un, eso fino, de que hecho es es más un, bueno. de hecho es un mito que al comprar aceite de oliva pues me voy a cuidar más y voy a estar mucho mejor. Cuando se lleva esos aceites a temperaturas altas, se está perdiendo toda la gracia del aceite de oliva. Hay que consumir el aceite de oliva a temperatura ambiente, a la temperatura normal. Y también hay que decir que los aceites de oliva de primera prensa, que son los más comunes, los que más se conocen, evidentemente son más económicos que los de segunda, que ya son importados, que ya son tratados, son trabajados, son más oscuros. Visualmente se ven más dorados, como un color dorado oscuro, y los de primera son más doraditos claritos. Entonces es la pureza de la oliva, es lo que lo hace más especial. Y ya que hablamos también hace un momento de las especias o de las hierbas aromáticas, se utiliza mucho que aromaticen el aceite de oliva con ajo o con alguna hierba aromática como el orégano. Tomillo, el perejil, el romero, todas estas hierbas especialidad en la gastronomía de Grecia, sobre todo el orégano. Quienes hayan tenido de verdad la oportunidad de probar el orégano griego es otro cuento, es un sabor mucho más fuerte, un sabor más mentolado. La menta también, ya que recuerdo, es otra de las hierbas especiales para su cocina. Y asimismo preparaciones han salido a base de hierbas combinadas con el yogur, por ejemplo, con un lácteo. No sé si han escuchado el tzatziki, que es una salsa que se utiliza para
Por ejemplo, bueno, ya es una combinación más entre Grecia y árabe, que son los kebab, pero los gyros que vienen de allí de Grecia, que son esos en pampita que se preparan con carne, es carne picada y lleva este tipo de salsa. Bueno, muy, muy buenos datos. Y yo cocineros. Sí, yo creo que el Muy aceite de chévere. oliva ha entrado mucho a nuestra cultura, de verdad. Yo tengo un recuerdo en la casa y es de mi abuelo tomando ese aceite de oliva que él lo utilizaba mucho, que tuviera, no fuera solo el aceite de oliva, sino que estuviera acompañado con esos aromas de ajo, de orégano, de todas estas especias que le permiten tener ese aroma diferente. Y él se lo aplicaba, era muy al arroz. Pero yo creo que sí hay que tener mucho cuidado porque comercialmente se ha empezado a distribuir mucho aceite de oliva que no creo que del todo sea muy, muy de calidad, ¿no? Porque es que, no sé, pero en el imaginario de las personas el aceite de oliva, como lo decía Diego, da como sinónimo a estar saludable, a comer mejor, a que, no sé, uno hace una comparación con los aceites tradicionales y se pone a comprar el de oliva pensando que le va a hacer mejor y no hay que tener mucho cuidado porque puede tener un efecto contraproducente. Imagínese usted haciendo unos patacones con aceite de oliva, fritos en aceite de oliva. Sí, no. Usted cree, no, los estoy fritando en aceite de oliva, entonces cero grasa saturada, súper bien. Si usted Claro, los frita, la fritura, que es la técnica, que está entre los 150, 160 grados hasta los 200, diría yo más o menos, es una técnica que va a elevar la temperatura del aceite y si es aceite de oliva, pues va a perder sus propiedades. ¿Y en la musaca cómo se usa? Por lo general se hace el sofrito, se hace como como el relleno con la carne de cordero, las verduras y la salsa. Se puede utilizar el aceite de oliva, pero lo importante es el aceite de oliva utilizarlo al final. O sea, ya cuando el plato está en la mesa, ya usted le puede agregar a la preparación que quiera. Y eso le da pues ese sabor, eso diferencial. Hagan el ensayo y la invitación es para todos también en cocinar con aceite de oliva y probar el aceite de oliva después de cocinar una preparación y verán que el sabor le da otras características a lo que uno se está comiendo. Realmente es muy bueno y ya Juan Pablo nos decía combinar aceite de oliva con vinagre balsámico y con un tipo de pan, el que sea, mezclarlo y probarlo es muy rico. A eso también agregarle un tipo de queso, por ejemplo un queso parmesano, también es muy muy bueno. Sí, además que ya hay muchos restaurantes que lo hacen. Por lo menos Archie's es un restaurante que te pone el pan y también como unos crocantitos que no estoy seguro qué son, con el aceite con vinagre balsámico. Pues claro que el vinagre balsámico ya hablamos que es más italiano, pero pues igual lo que decíamos sigue siendo siguen siendo vecinos y también pues siguen utilizando más o menos los mismos productos. Entonces pues es bien interesante y además también me parece muy interesante que la gente sepa esto del aceite de oliva, porque bueno, vuelvo a reiterar, o sea, hay que tener mucho cuidado. Porque si todo el mundo piensa, no, entonces es más caro, entonces por eso mismo puedo utilizarlo en todo y como yo quiera, entonces pues en realidad no es la idea. A mí me surge una duda, es que la musaca, yo vi que la preparación se pone la berenjena con abundante sal, ¿no? Durante un tiempo y después pues se lava y pues se pone. ¿No lo suelen hacer como apanado también? ¿O eso es más italiano? Bueno, la berenjena es un ingrediente bastante peculiar porque tiene mucho líquido. Es un vegetal que lo que hace es su sabor amargo, es un sabor un poco fuerte y lo que se hace coloquialmente se le dice desangrar a la berenjena, ¿no? Lo mismo que se le hace a la cebolla, agregarle sal y que ella suelte todo este líquido, como tiene un gran contenido de agua, pues que se deshidrate de alguna manera y se le pierde ese sabor, digamos que amargo que tiene y pueda ser utilizado como una lámina de pasta para esta preparación de la musaca. Yo lo que recomiendo es, si se va a hacer una preparación, una cocción larga, que no vaya a soltar mucho líquido, pues hacer esto, agregarle sal y dejar que
que se desangre, que se Pero deshaga solo todo, se deshidrata. corta y se le agrega encima Se la corta, sal. exacto. Se tiene que cortar, si quieren, en láminas, por mitades, en cubos, en la manera que usted quiera. Y si lo quiere deshidratar, pues se le hace esa preparación. Usted pone en un colador, en un tamiz, pone usted la berenjena, le echa sal y ella solita va soltando el líquido. Unos 15, 20 minuticos va soltando todo el líquido amargo que tiene. Ahora, si usted quiere hacer por ejemplo, un guiso, una salsa, usted puede agregar la berenjena entera y que ella, como se va cocinando por un largo periodo de tiempo, va a soltar todo este sabor y va a ser complementario a los demás ingredientes. Entonces, hay dos maneras de prepararlo. En la musaca, como bien lo decía Juan Pablo, sí es importante desangrarla porque se va a llenar de líquido la preparación. Entonces puede quedar como una sopa, una especie ya muy, muy, muy mojada, pues no tan seca. Y pues la idea no es esa. La idea es que la musaca sirva como una lámina de pasta, que haga el mismo ejercicio. Y así se puede hacer con el calabacino, el zucchini, que también no es tan amargo como la berenjena, pero también se puede desangrar para quitarle todo ese exceso de agua y ese sabor un poco amargo. Bueno, pues muy interesante para que nuestros oyentes se animen a hacer todas estas recetas que les hemos traído, para que no se asusten de pronto porque es de otro país, entonces es más difícil, no necesariamente. Lo pueden googlear si les quedó faltando y no alcanzaron a notar algo que les dijimos hoy. Y pues intentarlo en casa, que de verdad es una receta que no la he probado, pero se escucha muy, muy, muy buena. Y bueno, ya lo tenemos yo ya dije que lo vamos a dejar de costumbre. Entonces ya saben qué se viene. En una palabra, describamos la cocina de Grecia. Yo la voy a describir con la palabra ancestral. Yo diría frescura. Saludable. Olímpica. David, le quitaron todas las palabras. David quedó en blanco. Quedó en blanco. Pues para terminar, se puede acompañar con un buen vino, ¿no? Claro que sí. Siempre, David. Es exquisita. Bueno, ya que David nos dice de lo del vino, pues se nos ha acabado el tiempo desafortunadamente, pero una vez más muchísimas gracias por estar con nosotros en La Pega y recuerden que nos escuchan por unisabanamedios.com.